Bueno, formalmente entonces vamos a dar inicio a esta segunda jornada del primer Congreso de Derecho Laboral y el 18 encuentro del Foro Federal. Como ustedes saben, esta actividad ha sido declarada de interés por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y vamos a dar inicio con el primer panel, donde la doctora Vallejo Vega va a hacer la presentación del doctor. Buenos días a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos, de más está decir, como dijo la doctora Martínez. Bueno, mientras el doctor se termina de acomodar un poquito, le vamos a dar tiempo, total. Ahí está. Mientras tanto lo voy presentando. Bueno, el doctor Binstein va a hablar de los nuevos desafíos del derecho del trabajo y la innovación tecnológica, que es su especialidad. Así que es un lujo. Bueno, pero siempre es un tema que lo motiva mucho en el instituto y siempre. Así que bueno, el doctor es abogado, egresado de la UBA, egresado con honores, summa cum laude. Posgrado en asesoría legal de empresas de la UBA también, profesor consulto de la UBA y de la Universidad Nacional de La Matanza, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UBA también, asesor académico del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, jurado del Consejo Nacional de la Magistratura y ha dictado numerosos cursos, seminarios, conferencias en la Argentina, Estados Unidos, Cuba, Brasil, Uruguay y Chile. Es autor de libros y de innumerables artículos de la materia y también es subdirector de nuestro querido Instituto de Derecho del Trabajo. Así que, doctor, tengo el honor de presentarlo, tiene la palabra. Sí. Buenos días a todos, todas y si cabe todes también, ¿no? Para no entrar en ningún grado de conflicto. Creo que en este momento, cuando estamos en medio de una pandemia, se produce una más que interesante cambio de paradigmas. Fíjense, presten atención, porque en este momento la tendencia en las últimas 72 horas en nuestro país es lo que se llama el working in house, es decir, el trabajo desde la casa. Y este es un cambio de paradigma que ya venía muy insinuado en los países de mayor desarrollo. Advierto que más tarde o más temprano esto iba a llegar. No digo por la pandemia, sino por esta innovación tecnológica. Nosotros acá navegamos en medio de una serie de conflictos de doctrina y jurisprudencia, porque hay un importante sector de la doctrina, un tanto sesgada, pero importante, que sostiene que basta que haya una remuneración para que automáticamente se produzca un vínculo laboral. Esto ha sido un tema de permanente debate en nuestro querido instituto, donde la pluralidad es la característica de la presencia de nuestros colegas. Y por otra parte hay algunos que sostenemos un pensamiento de incógnitas. Veamos, ¿dónde colocamos la figura del emprendedor? Para este sector de la doctrina muy sesgado, el emprendedor es un trabajador oculto o un vínculo laboral oculto. Para otro sector en la que yo me incorporo, digo, veamos, tenemos que analizar, tenemos que ver y en su caso, si hay un litigio, ver las pruebas que se aportan. Pero es un dato, es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad que la figura del emprendedor apareció y es independiente de las corrientes políticas que primen en un país u otro. Los emprendedores, si uno viaja un poquito por el mundo, y no me refiero al mundo europeo, me refiero acá mismo, al mundo sudamericano,
San Pablo, que es un buen ejemplo interesante, altamente sindicalizado. En algunos aspectos se parece San Pablo a la ciudad de Buenos Aires. La diferencia es que San Pablo tiene 42 millones de habitantes como ciudad, ¿no? Es un monstruo, ¿no? La misma cantidad de habitantes tiene el Estado de San Pablo que nosotros tenemos en todo el país. En consecuencia, estas figuras se han ido desarrollando, pero por el propio imperio de los desarrollos económicos y de la innovación tecnológica. Entonces, aparece hace algunos años un autor que se llama Yuval Noah Harari, Harari con H, que escribió varios libros vinculados a las innovaciones, no simplemente del derecho del trabajo, no, que es una cuestión que es menor en todo el trabajo que él tiene, sino en la innovación en toda la vida, el cambio que se está produciendo. Como un ejemplo un tanto pequeño, aquellos que somos adultos mayores, si cabe la definición, ¿no? Bueno, pero si cabe, venimos o provenimos, y algunos que peinan acá canas se acordarán, venimos de la máquina de escribir. O si nos hacemos los tontos decimos, no me acuerdo, bueno, es otra cosa, pero esto es un dato de la realidad. Fíjese todo lo que hemos pasado. Apareció la máquina eléctrica, que fue la primera innovación importante. De la sumadora manual pasamos a otro tipo de calculadora. Todos esos son cambios que el derecho, como siempre, como va a la saga siempre, tarda en recepcionar. Muy pocas veces vemos en el mundo que el derecho se anticipe. Normalmente vamos a la saga, vamos atrás. Cuando vemos que el fenómeno económico se desarrolló, vamos a regularlo. Esto es muy interesante para observar, porque hay generaciones que les cuesta aceptar el cambio tecnológico, y después me voy a referir al capítulo nuestro de los etarios abogados que a duras penas utilizan un celular que es un Mercedes-Benz, por decir así, para una llamada telefónica, para llamar o recibir una llamada telefónica, pero andan con un celular de alto valor. Yo diría que casi es aspiracional eso, ¿no? Para mostrar que uno tiene un celular importante, pero que solo lo utiliza en el 1% de su capacidad, olvidándose que todos andamos con una mini computadora. Y todavía, aún los que creemos que conocemos algunas de las 200, mi iPhone tiene, por ejemplo, 286 funciones. Yo llego a manejar 22 de memoria. Y ahí me quedé, porque me cuesta muchísimo darme cuenta que tengo 200 y pico dando vueltas que serían terriblemente útiles para nosotros, y para la vida profesional ni les cuento. Bien, entonces hay sectores etarios que tienen una enorme resistencia. Para darle una denominación genérica podemos llamarlos muy ancianos o los genéricamente adultos muy mayores, pero con una particularidad, y es que la sociedad también le da ese rol. No sé si soy claro en este aspecto. Así como todos los adultos mayores pagamos impuestos, ejercitamos nuestros derechos, pareciera ser que determinados mundos de la actividad, por el hecho de ser jubilados o cosas así, ya no podemos tener un rol muy activo. Advertan que mismo en la justicia hay una disputa si se corre o no la edad jubilatoria, cuando mucha gente que está en su plena actividad podría servir muchísimo al funcionamiento de la justicia. Entre otras cosas, por el aspecto de su experiencia acumulada. Entonces sumamos la resistencia tecnológica, más el rol que la sociedad le adjudica a esos sectores de más edad, y eso contribuye a hacer un cóctel. No, yo en eso no me meto, yo de eso no entiendo.
Y entonces se produce una fractura. Esta misma fractura que se produce socialmente, se produce dentro del ámbito del derecho. Cuando se anuncia la incorporación del Internet a nuestro sistema jurídico o a nuestro sistema procesal para hacer y hablar con propiedad, hubo una cantidad enorme de gente que no se vino a capacitar acá, o que se capacitó pero no entendía nada, y le costaba mucho decir no entiendo. Entonces, cuando hoy por hoy se plantea el trabajo, el working in house, para muchos es japonés. Bueno, en mis clases en la facultad, habida cuenta como viene el tema, yo estoy planeando dar las clases online, que todos mis colaboradores, online con los estudiantes, podamos seguir desarrollando los cursos. Porque si no, puede suceder que se produzca un parate importante. Pero esto, volvamos entonces al seno del derecho del trabajo, que es en este caso lo que nos puede importar bastante. ¿Qué hacemos? La innovación ha llegado a tambor batiente. ¿Cómo respondemos frente a esa innovación? Bueno, yo le puedo contar alguna experiencia porque en mi escritorio hemos participado en alguna negociación colectiva donde los propios sindicatos han receptado esa innovación y han dicho, bueno, prefiero serlo un sujeto de la negociación de estos temas a que esos temas se me impongan después. Pero no se me impongan por vía manu militario, por vía de decreto o ley, sino sencillamente por vía de las circunstancias. Cuando fuimos consultados, por ejemplo, en el tema en Neuquén, con el contrato de la Convención Colectiva del Petróleo, se incorporaron figuras nuevas. Se incorporó la flexibilidad laboral. Y el sujeto gremial estableció como condición que no se perdieran puestos de trabajo. O sea, fue un canje, a mi modo de ver, inteligente. Porque el cambio iba a venir en cualquier manera. Y cuando el cambio viene y la innovación viene, normalmente apunta a mejorar la productividad individual y ahí tenemos entonces el conflicto con el derecho del trabajo. Las empresas prescinden de personal, buscando la operatividad y la eficiencia de los más capacitados. Esto es un dato cotidiano. Nosotros hoy estamos en medio de una crisis, no solo por la pandemia, sino que la pandemia trae aparejada una cantidad de circunstancias económicas que se van a ver en el corto plazo, porque como hay un parate de la rueda económica, hay empresas que pueden hacer el working house, o sea, el trabajo desde el hogar, y otras empresas que por ser más primitivas no lo pueden hacer. En consecuencia, los que pueden hacer trabajo desde su hogar van a tener precios finales más competitivos. Que este es el dato. Una empresa subsiste si el producto que vende o el servicio que vende tiene un precio competitivo. Si no lo tiene, termina cerrando y, consecuentemente, con la desaparición de los puestos de trabajo. Este fue el primer tema que a mí me parece relevante. Neuquén, convenio petrolero. También la UOCRA en Neuquén permitió la actualización de determinadas innovaciones en el derecho del trabajo, que algún abogado muy puntilloso, defensor de los sectores laborales, me parecen muy legítimos por otra parte, diría, no, pero acá hay un fraude laboral. Lamentablemente a veces nos tenemos que encontrar con este conflicto. ¿Aceptamos esta situación o aceptamos el despido? O bien, algún sector gremial diría,
Bueno, que entonces el Estado nos pague un subsidio. Pero ahí entramos, por supuesto, en lo que todos conocemos. Un subsidio que finalmente lo pagamos todos nosotros de una u otra manera. Este autor, Harari, se lo recomiendo porque apenas se vendieron 5 millones de ejemplares en el mundo de esto. Es un visionario, pero cuando sacó este libro hace 4 años, ya hoy estamos en presencia de esto. Y tiene algunos títulos de capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 2 dice el título: cuando te hagas mayor, puede que no tengas un empleo. Esto dicho a los jóvenes de 20 años. ¿Por qué? Porque como hoy conocemos las figuras de empleo, van a ir cambiando. Porque hay nuevas figuras que aparecen. Adviertan lo siguiente: nuestro sistema financiero estuvo creciendo en los últimos años tomando personal. Era el único sector que tomaba personal: bancos, compañías de seguros, financieras. Sin embargo, hace 4 años, nosotros tuvimos alguna participación ahí, aparece el primer banco totalmente digital. Ese banco, no voy a dar nombres porque ahora hay varios, ¿sabe cuántos empleados tiene? 8. Remuneraciones altísimas, todos ingenieros. Pequeño detalle, ¿no? Todos ingenieros. Un banco digital movido por 8 personas para todo el país. El otro banco que le sigue tiene el doble de personal. No, 50% más, tiene 12. También, todos ingenieros. ¿Qué nos está marcando esto? La educación. La capacitación. Frente a estos cambios que llegan de una u otra manera, se requiere capacitación porque si no la gente no puede aplicar para poder obtener ese tipo de trabajo. Si volvemos a un punto más pedestre, digamos así, en nuestros escritorios, hace 30 años, 40, la mano de obra más primaria que había cuando un pequeño estudio comenzaba a crecer era el cadete, ¿no? No hay duda que era el cadete. Hoy prácticamente yo no conozco ningún estudio que tenga cadetes, porque para ir al banco uno maneja el home banking y para hacer una multiplicidad de los memorandos internos que se manejan cuando un estudio comienza a crecer. Antes había lo que llamamos memorándum interno, de manera tal que uno podía ir sabiendo trabajosamente en qué estaba cada uno. Hoy con estar online con nuestro sistema sabemos lo que está haciendo cada empleado, cada abogado socio o cada uno de nosotros. Quiere decir que hay funciones más primarias que desapareció. El cadete. Ojo, en los estudios contables el cadete también desapareció. Es más, está desapareciendo la correspondencia. Nosotros hemos participado, nosotros me refiero a un conjunto de abogados, y particularmente mi estudio, y no estoy haciendo propaganda de mi estudio para nada, sino que es la experiencia de vida que estoy aportando, cuando se llama licitación para las nuevas autopistas. ¿Y qué es lo que llama la atención ahí? La eliminación del peaje. De la eliminación eliminación física del peaje. La cámara fotográfica. 4.000 personas tuvieron que ser capacitadas y reubicadas. 4.000. ¿Ustedes creen que vamos a volver al peaje físico? Eso no se vuelve. Eso no se vuelve. Las compañías de turismo, ¿cómo
¿Cómo se hace el 90% de las compras hoy? Online. Y si se hace online, antes que necesitabas 20 empleados, con 2 empleados maneja todo el sistema de compra y venta de pasajes y de reservas. Los desarrollos de estos emporios tecnológicos como Booking, Despegar.com, Mercado Libre. Y Mercado Libre es un dador de personal, pero no sabemos por cuánto más. Porque estos emporios comerciales, cuando comienzan a crecer, compiten con otros, porque hay una tendencia monopólica en la economía capitalista que provoca que más tarde o más temprano estas empresas entren en conflicto y afecta necesariamente e inmediatamente afecta el mercado laboral. Volviendo al punto de partida. O aceptamos que la tecnología con sus innovaciones llega y se incorpora, o nos ponemos en la vereda de enfrente diciendo, bueno, esto no me gusta, o adoptamos la actitud de negación, bueno, eso no existe. No. Porque puede no existir en Argentina, pero en nuestros países vecinos existe. De ese punto de vista, hay países que nos llevan ventaja competitiva en términos informáticos. Uruguay, que es un pequeño país, se transformó en un país informático en serio, altamente informatizado. Y los expedientes administrativos que tramitan en Uruguay, que es un país unitario, está totalmente digitalizado. Eso revela por qué uno va a un banco uruguayo, en Montevideo, no hay gente. ¿Cómo convence a usted a los jubilados hoy en Argentina que no cobren el dinero físico de ir al cajero, en estos momentos de epidemia, por ejemplo? ¿No? Es muy difícil decirle no, porque el tema del dinero virtual, con el trabajo virtual, es algo que para muchísimas capas de la población es abstracto, inasible. Y si nosotros no capacitamos a la gente más joven en serio, también vamos a provocar un estado de falta de alfabetización. Porque hoy un joven que no maneja la computación es un analfabeto digital. Y no sé qué posibilidades reales de trabajo tiene. No sé qué posibilidades reales de trabajo tiene. Por supuesto, descarto los operarios en el sector agropecuario, pero el agro se ha tecnificado de una manera fenomenal. Estaba fijándome, en ocasión de dar esta charla y alguna otra, hay campos de 2.000 y 3.000 hectáreas que funcionan con multicosechadoras manejadas por 1 o 2 personas. Antes manejaban 80, 90, 100. ¿Y qué hacemos con todo esto nosotros? ¿Cómo lo resolvemos? Tenemos que acudir a nuestra imaginación. Ni me he metido a hablar de lo que se llama la IA, que es la inteligencia artificial. La inteligencia de las máquinas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque hay algo que los seres humanos todavía conservamos, que es nuestra capacidad cognitiva. Es decir, un cirujano ve un problema mientras está operando y lo resuelve. Un robot ve el problema y hasta hoy no lo resuelve. No descarto que en el corto plazo lo pueda resolver. Me llamaba la atención lo siguiente, y salto a un tema en paralelo. La provincia de Buenos Aires instaló hace unos meses un robot que en el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires le contesta al consultante preguntas básicas del derecho. ¿Qué debo hacer? ¿Debo intimar? ¿No intimar? Y usted escucha una voz metálica o una voz de mujer muy linda, pero en realidad es una voz informática, que le dice, haga esto, telegrama. Y cuando la cosa se pone muy compleja, consulte un abogado. Pero esto nos quita a nosotros, los abogados,
una especie de consulta cotidiana? ¿O me equivoco? ¿O ustedes no advierten que las consultas de todos ustedes se han hecho más sofisticadas la gente? Amén de la competencia de nuestros queridos compañeros de ruta, los contadores, que cuando pueden pisan. Espero que no haya ningún contador acá, y ni hablar de los queridos escribanos que también que cuando pueden pisan. Bueno, las escribanías usted ve que aprieta un botón y sale la escritura. Se acabó la creatividad, son todos modelos. Y con cierta vergüenza debo decir que nosotros en los estudios también tenemos los modelos, ¿no? Ni hablemos con los abogados previsionalistas con los cuales no me quiero meter, quiero tener buenas relaciones, pero son todos programas. No hay muy poca creatividad, cambian una cifra, ponen otra cifra, ¿no? Pero no es todo un programa. Bien, frente a esto, ¿qué decimos los abogados? Bueno, tenemos enormes resistencias para capacitarnos. Vuelvo al punto de nuestro Instituto de Derecho del Trabajo, donde hay un sector que dice, no, basta que haya una remuneración, esto es un vínculo laboral. Yo he participado y he visto en forma creciente lo que se denominan contratos en la nube. Hay contratos de trabajo, digamos, entre comillas, en la nube. Sede de la empresa, el Principado de Mónaco. Patrimonio de la empresa, el equivalente al mínimo del capital en el Principado de Mónaco, $4.000 capital. Una sociedad por acciones. ¿Contrató personal acá? Sí, por la nube. ¿Cómo le paga? A través de transferencias que le hacen, o bien a Buenos Aires, o bien le abren una cuenta en un país vecino y uno va a ese país vecino y retira el efectivo para no aparecer registrado acá en términos tributarios. ¿Cómo es la forma de trabajo? ¿Cómo la describiríamos? Primero, este tipo de trabajos que nosotros redactamos y firmamos tiene como característica que no hay un horario de trabajo. Hay metas de trabajo. El horario es libre. Usted puede trabajar a la mañana, a la noche, a la medianoche, a la madrugada. ¿Puedo interrumpir el trabajo? Obviamente. ¿Puedo tomarme vacaciones? Sí, me tomo vacaciones cuando yo quiero. 10 días, 15 días. Pero si no cumplo metas, no cobro. ¿Cómo lo calificamos? ¿Hay un vínculo clásico de la relación de dependencia? ¿O es una figura que habría que ver? ¿Y si se plantea un litigio? Teóricamente, si se plantea un litigio, nosotros debiéramos litigar, porque si el trabajo se cumple acá, la jurisdicción es local. Está bien, ganamos el pleito. ¿Y cómo lo cobramos? Tenemos que contratar un estudio en el Principado de Mónaco para que lo tramite, porque nosotros matrícula ahí no tenemos. Como alguien diría, esto es japonés. Entonces la única alternativa es que haya una audiencia de conciliación que tal vez venga algún representante, o tal vez no. Y en ese caso, bajarse las banderas y decir arreglemos con lo que haya, porque ir a litigar y cobrar eventualmente en el Principado de Mónaco es una hipótesis poco menos que descartable. Bueno, hace poco tuvimos una causa nosotros en la que, curiosamente, el actor fue condenado, una causa laboral muy importante que duró poquito, 13 años. Veleidades de nuestra justicia, ¿no? El detalle importante es que al terminar la primera instancia, la regulación era bastante importante, porque la demanda era muy importante. Este actor, a la sazón, yerno del dueño de la empresa, pero bueno, empezó a divorciarse y planteó una causa laboral, ¿no? La jueza de primera instancia se dio cuenta inmediatamente, la jueza de trabajo dijo, ¿qué me traen cosas de familia a mí? ¿Qué tengo que ver con cosas de familia?
y rechazó la demanda totalmente. La Cámara, por problemas de convicción, hizo un 2-1 típico y entendió que había un vínculo. Pero veamos así, ¿cuál era el único patrimonio que tenía el actor para poder embargar? Habida cuenta que había honorario de primera instancia, precautoriamente quisimos embargar. El único bien más o menos visible que tenía era un departamento en la Quinta Avenida frente al Central Park en un piso 18, cerca de un museo que se llama Guggenheim, pero con vista de un valor de aproximadamente $12 millones. Bueno, como nosotros no podemos litigar en el estado de Nueva York, le pedimos a un estudio corresponsal que nos presupuestara. ¿Qué nos presupuestaron? Sin garantizar resultado ni nada, había que depositar $42.526. Me acuerdo perfectamente de la cifra. Bueno, ahí nos planteamos el interrogante, si sí, no, y qué pasa si después se revoca la sentencia. Bueno, pero estos son temas que se plantean ahora. Lo del contrato en la nube cada vez va a ser más frecuente. Porque en la medida que las empresas en Argentina tengan que pagar 163 impuestos ahí más o menos, y tengamos un costo tan alto en términos tributarios, van a buscar ardides para funcionar desde otro lado. Pero es obvio, si uno va a la consulta de un abogado y le dice, tengo tantos impuestos que pagar, ¿dónde? Bueno, hágala en la vereda de enfrente de la empresa, o haga en la provincia tal que está con exenciones. Este tema del trabajo en la nube provocó en el seno de nuestro instituto una permanente discusión entre aquellos que dicen, no, acá hay un vínculo de trabajo. Y yo digo que estas figuras del contrato del trabajo han ido desapareciendo, las típicas. Horario no, vacaciones las tomo cuando quiero. No hay factor disciplinario. ¿Quién dirige? ¿No? Simplemente hay que presentar informes. Esto luce, a mi modo de ver, en prima facie como un contrato de locación de obra, de locación de servicios. Uno entrega informe, contra informe cobra. Y esto comienza a dar la rueda, a darse de esta manera. Hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de los bancos digitales. Y frente a eso, ¿cuál es nuestra capacidad de reacción? Bueno, estamos debatiendo si mantenemos una ley de contrato de trabajo que fue enormemente positiva, pero recordemos, es de la década del 70. ¿Y por dónde viene entonces la incorporación de las innovaciones? Por el convenio colectivo. Es en el convenio colectivo donde es posible incorporar todas estas nuevas modalidades. Porque una vez que se homologa el convenio colectivo, tiene, como ustedes saben perfectamente, valor de ley. Entonces advertimos, por ejemplo, que ESMATA, en Córdoba, admitió la presencia en los últimos 2 años de 500 robots que reemplazaron a personal en la línea de terminación fina de los automóviles. Renault, otro tanto Volkswagen. Y por supuesto que si usted ve el auto terminado con un robot y el auto terminado a mano, se notan las diferencias. Por cierto, Renault no despidió personal. Sencillamente capacitó y lo mandó a otra función. Y entonces viene a mi memoria las expresiones clásicas de los economistas ingleses, que luego de la revolución industrial, que eliminó enorme cantidad de puestos de trabajo, pero aparecieron otros puestos de trabajo, otras funciones. Entonces el interrogante que tenemos nosotros es si frente a estas innovaciones tecnológicas va a haber desocupación o va a haber la creación de nuevas funciones, de nuevos trabajos diferenciados,
Pero en todo caso son trabajos diferenciados, son calificados, requieren capacidad educativa. Entonces, el gran desafío que tenemos nosotros, los abogados, y en particular aquellos que estamos volcados al área laboral, es cómo asumimos el rol que vamos a ocupar nosotros, porque en estas discusiones, donde el tema económico se mezcla con lo jurídico, los abogados tenemos mucho que decir. Y los abogados tenemos mucho que interpelar a la sociedad diciéndole, mire que el rol nuestro es importante. No somos el último vagón del tren. Al contrario. Pero para ser la locomotora del tren, tenemos que abocarnos a estudiar, a entender, y creo yo, con toda humildad, no negar la innovación, porque negar la innovación es como negarse la capacidad que uno mismo tiene, algunos en la psicología lo denominan resiliencia, que es la capacidad de recuperarse de algo que no entiende o de una enfermedad. Y si no, vamos a quedar postergados como país, eso no tengo ninguna duda. Estoy abierto a las preguntas de ustedes. Si lo hacen en voz alta, mejor, así no tenemos necesidad de... Excelente, doctor, la exposición, pero también estaba pensando... Sí. Doctor, la va a repetir la pregunta. Sí. Usted me hace la pregunta a mí, así el streaming puede seguir transmitiendo con claridad. Hágame la pregunta, yo la repito en voz alta. ¿Qué opina porque yo ejerzo como conciliadora laboral, del operador de la resolución del conflicto laboral, justamente en lo que usted bien señala del tema de las innovaciones y el rol tanto del abogado como del conciliador como para la resolución del conflicto laboral? Buena pregunta, la voy a repetir para precisamente el streaming. El rol en estas innovaciones de los conciliadores laborales. Yo creo que acá no es una respuesta fácil. Yo podría decir, sí, tienen que incorporar la tecnología, pero de hecho la tecnología está incorporada porque está todo un programa, ellos cumplen el rol humano, pero acá entra en juego la discusión, y pido disculpas a todos aquellos que son conciliadores laborales, porque al contrario, yo creo que cumplen un rol muy importante, pero es un rol que se discute mucho, porque se asocia mucho la conciliación laboral con el mediador. Habitualmente el conciliador laboral tiene que conocer de derecho, en serio, el que es consciente. Y creo que en general los que yo he conocido tienen esa formación en el derecho y se preocupan por formarse. No tengo la misma opinión de muchos mediadores civiles o civiles, ¿no? En general fuera del ámbito de la conciliación. Porque es mucho más... Alguna vez un mediador me dijo, bueno, pero los abogados están un poco de más, como diciendo que el rol futuro era el de los mediadores. No. Yo creo que está absolutamente equivocado, es una manera muy cómoda de no aprender derecho, o no mejorarse o no capacitarse. Respondiendo finalmente a su pregunta, el conciliador laboral tiene que seguir incorporando tecnología y además tiene que seguir entendiendo que van a venir nuevos fenómenos, de la nube, suponiendo que alguna empresa citada por la nube venga a una audiencia, suponiendo. Y si no viene, ¿qué pasa? Multa. ¿Y a quién se la cobra la multa? Usted inicia el juicio. Sí, por ahí lo va a ganar. Por aquel viejo principio que dijimos en un comienzo, ¿no? Que basta que alguien pague una remuneración para que haya un contrato de trabajo. ¿Qué hacemos? Un día le regalamos a nuestro cliente actor un cuadrito con la sentencia. O le dice a nuestro actor, bueno, guarda con esta sentencia certificada al Principado de Mónaco, ni le cuento los trámites que hay que hacer acá, por lo que yo lo he vivido en la Cancillería, para que el exhorto, el cumplas y todo lo demás, ¿no? Bien. Espero haber respondido a su inquietud. Síntesis. El conciliador tiene que seguir capacitándose, entendiendo la nueva fenomenología que viene, porque si no lo entiende, va a quedar marginado.
Y en algunos casos ya está ocurriendo que las partes hablan para omitir la conciliación y llegar a acuerdos, muchos de ellos violatorios del orden público, con acuerdos muy privados de compensación de cuentas y cosas por el estilo. Yo a veces tengo un signo de aviso. Si nos ponemos muy estrictos, nuestros propios colegas van a buscar soluciones en paralelo. No creo equivocarme en eso, porque ya más de una vez me han dicho, bueno, pero olvidemos a fulano, a mengano y hablemos directamente nosotros. Esto está mal, pero en la medida que no haya cierta agilidad en el mecanismo laboral, va a terminar ocurriendo. Preguntas. El tema Fuerte, Renault, por favor. El tema Renault que usted mencionó. Sí. Renault en la década de los 70 tenía 10.000 empleados. Actualmente en Córdoba, y actualmente en realidad hace 2 o 3 años atrás, no tengo la información exacta de hoy, tiene 1.200 más o menos. O sea, ha habido 8.000, 9.000 puestos de trabajo que se han diluido. Hoy está altamente tecnificado. Lo que aceptó el sindicato de mecánicos es que el tema de cataforesis, que es trabajo insalubre, sea realizado por los robots. Es real. Solamente hay un operario que le va marcando en la computadora las dosis de pintura, los tonos, etcétera, etcétera, pero luego es el robot el que está pintando el auto que está ahí puesto para su terminado final. Pregunta. Es decir, la pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de que tantos puestos de trabajo perdidos puedan ser reconvertidos, no ya en Renault, en otro tipo de actividades? ¿Cómo hacemos para capacitar 8.000, 9.000 personas que antes hacían ese trabajo, hoy en otra actividad? O usted va a Alemania, por ejemplo, el tema de los grandes supermercados que tienen todo ya el stock con robots, no hay humanos. Entonces, ¿cómo hacemos con esa gente que antes trabajaba ahí? Porque es cierto, la mayoría de mi edad, somos casi analfabetos digitales. Sí. Cada vez que aprendemos algo, como que celebramos un campeonato. Perdón, le pido que repita porque la gente que está mirando no sabe lo que usted está hablando porque no tiene el micrófono. Ahora yo o voy a repite, repetir. pero no puede quedar tanto tiempo No. lo queda usted mirando, sino el público. No, por eso. Repítalo fuerte. Por eso digo la pregunta. Concisa, hagamos la pregunta. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que esta reconversión tecnológica no genere una cantidad masiva de desocupados? Bien. La pregunta del colega es cómo se hace para que esta innovación tecnológica no produzca desocupación. Y concretamente planteó el tema de Renault. Bien, la respuesta es capacitación, capacitación y capacitación. Educación, educación y educación. No hay otra alternativa. Porque los que dirigen los robots no es un operario más, no es un oficial más. Normalmente son técnicos o son ingenieros. Entonces tiene que haber una definición política del Estado Nacional diciendo, bueno, vamos a priorizar durante los próximos 20 años la educación. Y quiero citar un ejemplo. Hace 40 años, Finlandia, y esto lo hemos hablado en el instituto, era un país sumamente atrasado. Y entonces hubo un gran acuerdo político de privilegiar la educación. Y hoy Finlandia tiene lo que se llama tecnología de punta. Nokia, por ejemplo, ustedes lo conocen, la marca esta tan famosa de celulares, es finlandés. Yo tuve oportunidad de estar hace poco en Finlandia. Usted llega, aterriza ahí, y está todo informatizado, todo. Usted va a hacer una compra al supermercado, no hay cajeros. Y si hay algo en stock, el robot va, busca el aparatito, va y le trae todo. Usted pasa por la máquina pertinente que controla el costo, paga desde su celular. Ya está.
Pero para eso tuvieron que hacer un gran esfuerzo de capacitación de la gente. Porque si no, ¿cómo reemplazamos los puestos laborales? ¿Qué hacemos? Por eso yo recordaba que en la oportunidad de la revolución industrial hubo una gran caída de puestos de trabajo, pero además se crearon otros. Nosotros no tenemos la certeza de que esta innovación tecnológica, no tenemos la certeza que esta innovación tecnológica vaya a producir esto. Generación de nuevos empleos. Sí se generan, pero son puestos de mucha capacitación. Estaba recordando, antes de que comenzara esta crisis económica que estamos viviendo tristemente nosotros, algunos avisos en las redes buscando personal. Todos eran ingenieros. La búsqueda de ingeniero personal capacitado. O, por ejemplo, en la búsqueda de abogados, por ejemplo. Abogado junior, recuerdo ese aviso. Cuando digo junior es un recién recibido, más o menos, ¿no? Dominio del inglés, primero. Dominio de la informática, bueno, eso ya resultaría casi obvio, ¿no? Preferentemente, decía la comunicación de demanda de personal, con un posgrado hecho en el exterior, en materia de economía, en materia de business administration, administración de negocios, y cosas por el estilo. Con lo cual, nosotros que somos abogados llegamos a la conclusión que la profesión de abogado es una condición, el título de abogado de grado, pero no suficiente. No suficiente. Hoy, para estar mejor colocado en la cola de desocupados o para aplicar a un puesto en un estudio mediano o chico, ni hablar de los grandes, de los pocos grandes que quedan acá, se requiere una cantidad de aspectos complementarios que si no los tenemos se produce un vacío y por eso que hay una demanda permanente de personal capacitado, pero nosotros no lo podemos satisfacer. Argentina produce menos de 100 ingenieros por año, industriales, e ingenieros electrónicos o electrotécnicos, cuando la demanda son alrededor de 1000. Entonces viene la importación de colombianos, venezolanos, es lógico. Hoy la gente muy capacitada hoy en Argentina busca otros horizontes. Se va a Australia y se va a Nueva Zelanda. Cuando uno llega a Nueva Zelanda o Australia se da cuenta, caramba. Lo más sorprendente es cuando uno camina por la calle principal en New Zealand es pizzería la boquense, ni hablar que eran argentinos, ¿no? Y escuchar el español, hay una gran cantidad de jóvenes que migran. Otro tanto le pasa a Uruguay que genera capacitaciones, pero no puede generar las remuneraciones acordes a esas capacitaciones. Como ven, estamos en una verdadera calecita de oportunidades y ciertamente siempre recuerdo que en cada crisis hay siempre la oportunidad de crecer. La pregunta del colega. Gracias, doctor. Hace aproximadamente 30 años, en eventos como este, se planteaba la incidencia que van a tener los nuevos cambios tecnológicos en el mundo del trabajo. Era incipiente la renovación tecnológica, que uno reivindica desde el punto de vista científico. A medida que fue avanzando esa innovación tecnológica, consiguientemente reduciéndose los puestos de trabajo, creció la pobreza y creció la desocupación. Y consiguientemente, si bien la pregunta no tiene un estricto criterio jurídico, va a tener consecuencias, y ya las está teniendo, de tipo sociales, vinculadas también aún con la violencia social. Entonces, mi pregunta está dirigida a cuál es su opinión respecto a las consecuencias, al margen de la capacitación, el perfeccionamiento de los trabajadores, los nuevos empleos, qué se va a hacer, no qué se va a hacer, que me diga usted, porque seguramente no es el indicado para resolverlo, pero cómo ve el mundo futuro con millones y millones de desocupados y hambriados. La pregunta del colega es, frente a la innovación tecnológica,
¿Qué se va a hacer con los desocupados que van a existir, los hambrientos y toda esa población que puede quedar marginada? Mi respuesta es educación, capacitación y un rol activo en las situaciones de crisis del Estado, pero un rol activo eficiente. No simplemente aplicar un subsidio, porque el subsidio tiene que ir en paralelo con la exigencia de capacitación. Porque de lo contrario, vamos a seguir subsidiando una cantidad de gente que no se ha capacitado y que por ahí no tiene la posibilidad de capacitarse y que tampoco desde el Estado se le ha incentivado esa, digamos, zanahoria para que uno se capacite y en el futuro pueda prescindir del subsidio. Insisto, rol activo del Estado, pero no para siempre, porque de lo contrario estatizamos toda la economía y caemos de alguna u otra manera en otros ejemplos de otros países en el mundo a los cuales no me voy a referir porque no tendría sentido y sería fuera de esta charla, pero que me parece que son modelos que ninguno de nosotros prefiere. La respuesta concreta es capacitación, educación y cuando corresponda un rol activo del Estado, no que el Estado vaya de atrás. Y en esto también capacidad innovadora de los abogados. En estos centros de estudio, en las universidades, es donde tiene que plantearse no lo que ya es, y volver a hablar de los temas que ya conocemos, y no le estoy tirando el fardo a nadie, digo, seguir hablando de algunos temas que están muy trillados, me resulta totalmente inútil. Porque finalmente, recuerdo las palabras de un juez norteamericano, un juez de la Corte Suprema, que decía, el derecho es lo que finalmente un juez dice que es. ¿O me equivoco? Según quién gobierna. Correcto, según quien gobierna. Pero la sentencia de un juez es finalmente el derecho. De ahí que, ¿cuántas veces yo critico a aquellos jueces de Cámara que plantean permanentemente que no están de acuerdo con la Corte y permiten un poco la apertura del recurso en las causas laborales cuando saben que en la Corte se le van a dar por la cabeza? Es generar una expectativa inútil en el cliente, en el actor o en el demandado. Y desde este punto de vista, y ahora le doy la palabra a usted, desde este punto de vista es muy importante, y esto está al alcance de la mano, en los estudios jurídicos, tener los programitas actualizados de la jurisprudencia, de manera tal que uno tiene un problema de locación de servicios, toca locación de servicios y le van a aparecer el link locación de servicios, el link relaciones laborales, y va a tener todo ahí. Sí, doctora. Hablaba de la capacitación. Sí. Un abogado se capacita, su posgrado, su idioma. En el caso de los ingenieros y técnicos, en esas carreras no hay tantos requisitos con la edad, hay hasta 50, 45 años, pero a veces se le pide a un abogado, posgrado, un montón de maestrías y hasta 30 o 35 años. Ese es el tema. La pregunta. Bueno, eso, ¿cómo se hace? Uno se capacita, pero ¿cómo hace con las restricciones que ponen las empresas a trasladar a los abogados y no tanto a los ingenieros? La respuesta es sencilla. Transmito la pregunta. ¿Por qué o cómo se hace frente a los requisitos de edad que a los abogados a los 30 o más de 35 no los admiten, aun con todas las capacitaciones, y en cambio a los otros ingenieros sí? La diferencia es que hay muy pocos ingenieros y expliqué un fenómeno de oferta y demanda. Y nosotros, lamentablemente, estamos sobreofertados porque hay una capacidad de generación de abogados. En algún momento había entre Capital y el Gran Buenos Aires alrededor de, entre facultades públicas y privadas, 50. Y es imposible. El estado actual de nuestra sociedad no requiere tantos abogados. Porque lo que está sucediendo es que todo el mundo en el ámbito de la abogacía trabaja menos.
de una u otra manera, a salvo las excepciones, por supuesto. ¿Mm? Usted sostuvo que en los contratos de home working no habría relación de dependencia, sino una locación de servicio, y pasó dos cuestiones. Una, el trabajo a resultado, y el segundo, el no cumplimiento de horario. Cualquiera de estos dos puntos, jurisprudencialmente, tenemos que no son notas esenciales del contrato de trabajo. Sí lo son de la relación de dependencia, la dependencia jurídica y la dependencia económica y la dependencia técnica. Tres elementos que sí se dan en el home working. Entonces, ¿por qué se excluye de la relación laboral y si se le incluye en una figura civil como es la locación de servicio? La pregunta es que en los casos que yo cité de trabajo en el hogar o en la casa, el elemento tiempo dedicado a la actividad no era un elemento esencial para poder calificar la figura como no dependiente o dependiente en su caso. Yo creo haber dicho, y si no lo digo ahora, que son todas cuestiones de prueba. Son todas cuestiones de prueba. Pero yo no partiría de la base de que por el hecho de que se hace trabajo en el hogar no tiene relación de dependencia. Tengo que ver todo lo demás. Pero en el todo lo demás, si se trata de un contrato en la nube, hay que ser sumamente cuidadosos. Porque si no puede ser un juicio aventurero. Porque lo que nosotros tenemos que garantizar es la expectativa de nuestro cliente a cobrar su crédito. Y cuando tenemos un contrato en la nube y comienzan a abundar los contratos en la nube, ¿quién se anticipa? Me parecería que es aventurero decir, ¿vamos a ganar el juicio? Sí, probablemente. ¿Vas a cobrar? No sé. En cualquier caso, en estos contratos de la nube donde yo he participado, tenía absoluta libertad para ejercer lo que quisiera, interrumpir el trabajo. El único tema que tenía era cumplir los objetivos, que eran objetivos mensuales. El objetivo mensual era una especie de investigación, por lo cual el resultado de esa investigación se compartía el 50% entre el investigador, si se patentaba, y el 50% con la empresa. Con lo cual se asemeja bastante a una figura de negocios. Por eso digo, habrá que ver los elementos y habrá que ver las pruebas. Pero yo no me anticiparía a decir sí o no. El hecho de tener una subordinación económica, esa subordinación económica también existe en una locación de servicios y en una locación de obra. Si usted no entrega la obra, no cobra. ¿Hay una subordinación económica? Y sí. ¿Hay una subordinación técnica? Y probablemente, porque si a mí me entregan una casa que no es lo que yo quería, evidentemente, y no puedo generar de ahí un vínculo laboral. Por eso digo que estos elementos han ido cambiando y lo que nos cuesta a nosotros los abogados es admitir, pensábamos que eran figuras rígidas, y esto es lo que está cambiando. ¿Alguna más? ¿Cómo? ¿Qué piensa de las aplicaciones nuevas, las apps como Uber, como Rappi, digamos, ayer se habló, ¿no? ¿Cuál es su opinión? La pregunta es, las aplicaciones nuevas, Rappi, Globo. Bien, es un tema desafiante, porque hay algunas aplicaciones que las contrataciones se hacen a través de una nube y otras que tienen una figura local, pero atención, si ustedes ven el capital social se encuentra con que todas tienen el mínimo. Bueno, será cuestión del Estado, el control del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero adviertan lo siguiente, y como yo tuve alguna participación, cuando vino una fuerte intención de regular a las aplicaciones,
Estoy pensando en Globo, estoy pensando en Uber, pero Uber es un poco diferente. Un conjunto de autoconvocados de estos muchachos de la bicicleta y la motoneta y la moto plantearon el tema: no aprieten demasiado al Estado, no vaya a ser que la empresa cierre, se va y nosotros nos quedamos en el aire. Y esto fue lo que llevó al Ministerio de Trabajo en su momento a ver un poco las cosas con más tranquilidad. Este es un tema también, porque no es que estamos en un mundo próspero de superabundancia de mano de obra. Y son empresas que con un botón pasan de un lado para otro. El caso de Mercado Pago y Mercado Libre, que pasó de Argentina a Uruguay en 48 horas. Por una decisión discutible sobre la ley del conocimiento, que dejó de favorecer a estas empresas. Bien, discutible porque produjo este efecto. Cuando yo tomo una decisión política y produce un efecto negativo, tengo que pensar, caramba, ¿en qué me estoy equivocando? ¿Qué hicimos mal? ¿O cómo podemos recomponer? De todas maneras, yo rescato la figura del Estado como regulador. Y digo finalmente que la innovación llegó para quedarse. La innovación quedó para quedarse. La innovación no es una creación típicamente capitalista, no. La innovación tecnológica, como la ciencia, como las vacunas, todo depende de cómo se aplica, para quién se aplica y a quién beneficia. Pero pensar que la innovación no va a llegar, no, ya la innovación está entre nosotros, hasta en la cosa cotidiana está entre nosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Doc, por su exposición tan clara y brillante, como siempre. Le voy a pedir a la doctora Coledani, consejera de esta casa, como venimos haciendo, le da un presente, un certificado. Es un gusto para nosotros, doctor, que exponga en este primer congreso del colegio. Muchas gracias, doctor. Lo esperamos tener en otros congresos que podamos hacer nuevamente. Pero sí, con todo gusto. Vamos a hacer un break de 15 minutos, porque en el próximo panel vamos a tener más gente. Así que los invito a tomar un café a todos aquellos que están en el bar del colegio y en 15 minutos retomamos. Hasta luego.